Mi nombre es Luigi Ulisse, o sea, mi nombre es Luigi, mi apellido es Ulisse y estamos en Madrid. Yo nací en Cancún, en México. Nada, no viví nada en México. 6 meses y ya nos vinimos para España. Mi madre es mexicana y mi padre es italiano. De ahí el nombre Luigi y el apellido Ulisse. O sea, mi padre trabajaba en turismo y estuvo en México muchos años. Conocí a mi madre, nos tuvieron a mi hermana y a mí y luego ya decidieron venirse para España. Cuando llegamos todos, nos fuimos a casa de mi tía, que estaba en Nuevos Ministerios. Estuvimos ahí conviviendo 2 familias, porque era mi tía, mi prima y mi tío, y mi padre, mi madre, mi hermana y yo, en la misma casa. Entonces fue un poco complicado al principio. Por lo que me han contado, pues la convivencia ya de 2 familias en la misma casa, porque claro, está mi tía por un lado con su forma de educar a su hija y su propia familia, y mi padre y mi madre por otro lado con sus 2 hijos y su forma de educarles. Entonces había también mucho roce, mucho choque, pero también hubo mucho amor y mucho cariño. La convivencia siempre es complicada. Yo no lo viví tanto en experiencia propia, pero por lo que me han comentado fue un poco así la experiencia. Y recuerdo que teníamos una zona que era como el estudio, donde mi padre tenía sus ordenadores, y me acuerdo perfectamente porque había como unas cortinas que dejaban pasar un poco la luz, y recuerdo que él estaba como en el ordenador con su luz de estudio, y recuerdo eso, como la imagen de él en su ordenador, muy cálido todo. Llegó 2009 y entonces llegó la separación de mis padres. Entonces, claro, ya fue un poco locura. A partir de ese punto ya mi vida fue un poco locura, porque claro, fue mi madre por un lado, mi padre por otro, y ambos se iban mudando cada X tiempo, entonces ya Madrid la he vivido por todos lados. Pues es que es muy complicado, siempre se me hizo muy complicado. Porque claro, de pequeño, recién llegado a Madrid, recuerdo que en el colegio yo me sentía más mexicano. También por mi madre, porque ella mantenía muchas más tradiciones, aparte tenía un acento muy marcado. Entonces para mí mi infancia era mexicana. Después fui creciendo y luego ya me sentía más italiano, un poco más europeo. También porque tenía mucha distancia con mi familia de México, entonces no los vivía, no vivía sus tradiciones ni nada por el estilo. Entonces, como sí que estuve más en contacto con la familia italiana, siempre me he sentido más cerca pues eso, de Italia. Y me sentía más italiano, pero no solo por mí, como yo me sentía, sino también por la gente. Sentía que más personas me relacionaban con Italia, entonces yo también absorbía eso, como que me sentía yo más italiano. Después fui creciendo y el hecho ya de vivir en España durante tantos años, pues también me sentía bastante español. Aparte de no tener nacionalidad, pero yo me sentía bastante español, por muchas razones. Y al final, yo creo que después de tantos años de decir México, Italia, España, al final queda como muy clásico, pero me siento del mundo, completamente del mundo. O sea, soy persona del mundo. Porque, por ejemplo, si estoy en España, el italiano. Si voy a Italia, el español. Luego, cuando me fui a Australia, porque tuve la oportunidad de irme a Australia, no sabía qué era, porque ya no me relacionaba con nadie que me identificase de un sitio. Entonces dije, pues soy del lado que yo necesite ser. Entonces, pues eso, un poco del mundo. Es un desastre. Es un desastre, es un completo desastre. O sea, ¿cómo decirlo? Yo creo que hemos vivido años muy duros y nos han pasado factura y me parece que no nos damos cuenta. O sea, de qué ha sido lo malo y qué no tenemos que repetir. Y creo que ahora mismo estamos pasando unos momentos de histeria colectiva, por decirlo así. O sea, parece que todo está bien porque al final todo el mundo tiene sus rutinas, pero lo que está pasando fuera de lo que es nuestro país o situaciones o sea, ni siquiera hace falta que nos vayamos a Ucrania o a Gaza. O sea,
Ya irte a otros países, tipo Latinoamérica o África, es una locura. Es una locura. Y nosotros porque tenemos la suerte de no vivirlo y poder seguir, pero de todas formas siento que hay en el fondo de cada uno un poco de, no de nerviosismo, pero de inestabilidad, que está un poco escondida. Porque todo lo que hemos vivido es una cosa a la que no estamos acostumbrados y creo que no hemos sabido, hemos intentado esconderlo. Ahora mismo está como debajo de la alfombra. Y siento que están saliendo muchas facetas de la gente de mi alrededor en general, o sea, tanto conocidos como desconocidos que me encuentro por la calle, que me hacen también pensar mucho, dudar mucho, recapacitar sobre las ideas que yo tenía de la sociedad, cómo funcionamos, cómo nos movemos, y siento eso, siento que la gente está perdiendo parte de cordura. Yo creo que nosotros como tal no hacemos nada malo, o sea, nosotros como personas no hacemos nada. Yo creo que son circunstancias que pasan, obviamente por cosas que nosotros no podemos controlar, pero nos toca vivir. ¿Qué facetas como tal para nosotros, que tenemos una serie de privilegios? Yo creo que eso mismo también, perder una serie de privilegios que antes teníamos, que nos daban una estabilidad, estar constantemente bombardeados por muchísima información que es necesaria y no es tan necesaria. Bueno, yo creo que es más el mensaje o la forma en la que nos lo transmiten. Y yo creo que, bueno, aquí en España al menos, y yo creo que es lo que es un poco en Europa, porque creo que en Italia también pasa bastante, el tema del machismo, de personas, o sea, de hombres que matan a mujeres. Creo que eso también enerva bastante, las inseguridades, también pues, un poco las noticias, que te digan no ha muerto alguien, han asesinado a alguien, cosas así. Luego también pues que obviamente van a colectivos concretos que también hacen que la gente se sienta más insegura, cosa que tampoco está bien. Yo creo que es un poco la forma en la que tienen de darnos esa información, que creo que también es mucha y creo que la gente ya ha normalizado ese tipo de información y creo que no es o sea, creo que es demasiado importante como para normalizarla, porque creo que ya teniendo tanta información de ese tipo llega un momento en el que creo que hay que poner soluciones, más que seguir informando y que nosotros sigamos absorbiendo, pero nada, todo está bien. También pues yo creo que también el tema de las guerras, el estar constantemente escuchando todas las catástrofes que están pasando de un lado y del otro, creo que no ayuda. Y pues eso también creo que se nos refleja en nuestro día a día, en los precios de la comida y todo, que al final, pues, quieras o no, repercute mucho. O sea, yo que tengo que ir a hacer la compra y todo eso, sí que voy notando las subidas. Y claro, esto es dentro de nuestros privilegios como país de primer mundo y que no tiene movidas ni nada. Eso es lo que a nosotros nos puede llegar a afectar. ¿Y qué más? Lo que yo llamo histeria colectiva. Pues no sé, también las redes sociales. Pero vamos, eso, yo creo que tema redes sociales, tema económico, creo que es una cosa que afecta, no tanto como el tema de las noticias, en cuanto a guerras, en cuanto a asesinatos. Creo que es un poco más, un poquito más. Y no sé, mucho fútbol. mucho fútbol, muchas cosas que también nos opacan de la realidad. Y yo creo que, sobre todo lo que estaba comentando antes, el hecho de normalizar cosas que no deberían ser normales. Claro, es que hay un dilema que sí que me he planteado mucho. ¿Cómo es que yo, teniendo tanta información, al final no hago nada? Creo que también está en mi mano eso, el tampoco sentirme culpable de cosas que no puedo controlar ahora mismo. En algunas cosas sí que se puede ayudar, pero en otras se me escapa. Yo como una persona, como individuo, no puedo. Entonces también tener un poco ese tipo de perspectiva. Suceder, catástrofes van a suceder siempre. Eso es inevitable. Yo creo que es sobre todo tener conciencia. O sea, no es lo mismo que te llegue la información de homicidios, de guerras, de hambre y todo, y no lo absorbas. O sea, no es que no lo absorbas, porque siempre lo absorbes,
pero que no cale en ti, es diferente. Porque yo creo que es un poco eso, tener conciencia de lo que realmente te están transmitiendo, la importancia, no dejarlo de lado, no solo escuchar, no, bueno, también con el COVID, que al final las primeras cifras de fallecidos te impactaban, cuando ya llegaban a 30.000, pues decías, uno más. Por eso te digo, por eso es lo que estaba diciendo, que realmente tú entiendas lo que es esa información. O sea, está mal que estén constantemente bombardeando. Si fuese, yo creo que una forma de informar un poco más seria y más concreta, no creo que hiciese falta tanto bombardeo de tanto mal que existe hoy en día. Y creo que eso también nos permitiría el saber decir esto lo puedo hacer algo con esto o puedo no hacer algo con esto, porque creo que también te da una sensación de impotencia escuchar tantas atrocidades que suceden y no puedes hacer nada. Un poco ese juego. Pues yo creo que tengo varios sitios como tal. Sobre todo tengo mi habitación, yo creo. Mi habitación, pero porque ahí ya tengo muchas cosas que hacen que me evada. No que me evada, pero que hago cosas que me divierten, que me gustan. Entonces también me centro en mí, que también es importante. O sea, tampoco es todo el tiempo ser consciente de lo que está pasando, porque es que si no, no viviríamos. Pero el hecho de no ser consciente de lo que está pasando tampoco es evadirse, es simplemente vivir. Yo creo que hay momentos para todo. Mis sitios son eso, mi habitación, por todas las cosas que tengo y con las que me divierto. Mi familia, mi padre y mi madre. Ese momento que tengo para charlar con ellos, ya sea llamada telefónica, ya sea estando con ellos, y decirles cómo me siento, o yo qué sé, cualquier cosa cotidiana en el que al final te quedes pensando y digas, qué buen momento estoy pasando. Con los amigos, con escolas, obviamente siempre, sobre todo con escolas es un momento más de reflexión. Porque sí que es cierto que con las otras personas llegas a charlar con ellos, a abrirte con ellos, pero creo que un sitio muy importante donde escuchas otras ideas e intentas realmente darle una vuelta a lo que tú piensas, escuchando lo de los demás, luego según escuelas. También en la universidad, en la asociación en la que estoy de teatro, pasa mucho, porque al final convivimos ahí todos los días y cada uno ha vivido cosas diferentes, y cuando sucede una situación lo charlamos y disfruto mucho aprendiendo de cómo afrontan otras personas situaciones. Y eso también, tanto en escuelas como en la asociación, noto este espacio de volver a pensar. Pues antes sí que tenía un dilema muy grande con la muerte. Me daba mucho miedo la muerte. El hecho de pensar de que todo lo que esté viviendo, todo lo que he vivido y todo lo que viviré, se acabará. Era un concepto que decía, se me escapa de las manos. Luego yo creo que mediante iba creciendo, he sabido apreciar un poco más lo que es la no muerte, que es la vida. Entonces, pues obviamente, en contra voy contra el tiempo. Eso lo tengo bastante claro. Suena muy tópico, pero intento vivir el momento. Reflexionar mucho sobre el pasado, eso siempre me ayuda a apreciar mi presente, y encaminar un poco mi futuro me ayuda a aclarar lo que estoy haciendo en mi día a día. Y luego el hecho de morir, pues, yo creo que eso lo tengo bastante claro. Me tocará en algún momento hacerlo. La cosa es que también hay que plantearse pues, el trayecto para llegar, disfrutarlo, sobre todo disfrutarlo, yo creo. Porque yo creo que cuando aprecias el hecho de que no que se te acaba el tiempo, porque obviamente tiempo hay, pero que en un momento va a acabar, decides enfocarlo, ya sea para bien como para mal. Yo lo que creo es un poco eso. A lo mejor que voy a vivir yo 80, con suerte 80. Y yo me planteé, ¿cómo puede ser que si yo ya tengo 23, me quedan 60 años, cómo puedo yo hacer, o sea, cómo puede ser que no vaya a vivir feliz?
O sea, ¿qué significa vivir feliz como tal? ¿Cómo puede ser? Porque claro, yo en otros momentos obviamente me he sentido infeliz. Y eso es normal, porque la vida es así, hay altos y bajos, hay momentos buenos y malos, y en un momento malo me planteé, ¿yo por qué, si ya me queda menos tiempo, por qué me siento tan infeliz? ¿Por qué voy a querer seguir viviendo el tiempo que me queda infeliz? Y a partir de ese momento, no es que fue un cambio así, pero te vas planteando pues, tu día a día, tus cosas cotidianas, e intentas enfocarlo en decir, ¿a mí qué me hace feliz? Y lo vas trabajando, lo vas cambiando y luego pues puedes volver. Siempre has sido infeliz, no pasa nada, pero yo creo que es más difícil ser infeliz en ese sentido. O sea, no, es más difícil ser feliz. Es un camino un poco complicado, pero creo que al final es el que más me llena a mí. Entonces la muerte la abrazo, en el sentido de cuando llegue, llegará y me iré muy tranquilo. A ver, yo creo que la típica imagen es tú en tu cama y tus familiares alrededor, o en una cama de hospital, pero es que no lo sé, porque al final, escuchando tantas noticias, puede pasar en cualquier momento. Entonces, eso creo que a mí me ha ayudado. El recibir tanta información sobre muertes, a mí me ha podido llegar a ayudar en esta perspectiva de vida, porque es que puede pasar en cualquier momento. O sea, ya sea que se me caiga una maceta en la cabeza, que tenga una enfermedad, puede pasar en cualquier momento. Entonces, el hecho de ser consciente de eso, o sea, tampoco de decir, es que me voy a morir ya, pero el ser consciente creo que te ayuda a intentar enfocar un poco más lo que tú necesitas en la vida. Y por necesitar es lo que decía antes, lo de qué te hace ser feliz. Pues es que es complicado, eso es complicado. Porque sí que yo creo que mi existencia es completamente aleatoria. O sea, yo, por lo que yo entiendo lo que es la vida, he tenido muchísima suerte. O sea, la probabilidad de que yo sea yo, de que haya vivido lo que he vivido y lo que estoy viviendo, es tan pequeña. O sea, con lo que nosotros conocemos como matemáticas, es tan pequeña la probabilidad de mi existencia que carece de sentido completamente. Completamente. O sea, la probabilidad de que yo sea yo y que yo hubiese sido un árbol es creo que la misma. Pero el hecho de que yo tenga una conciencia y una capacidad de pensamiento es completamente aleatoria. Entonces creo que la vida no tiene sentido, pero somos muy afortunados de tenerla al mismo tiempo. Y como tal creo que hay que vivirla. Mi sentido de la vida, yo me siento más como muchas veces herramienta, pero una herramienta multiusos. Yo creo que todos al final somos una herramienta multiusos. Y mi sentido de la vida, o para lo que yo he venido aquí, todavía lo estoy definiendo un poco, pero yo me siento muy mediador como tal, o sea, con las personas, con las situaciones, un poco gestionar vidas, mi vida, las vidas y un poco eso. Eso es lo que me siento ahora mismo. Seguramente cambie con el transcurso de los años, pero eso, o sea, tampoco es solo gestionar cosas, pero por eso decía herramienta multiusos, porque en un momento puedo hacer algo y en otro momento hacer otra cosa. Y sobre todo creo que también enfoco mi vida en gestionar personas, vidas y ayudar. Sobre todo yo creo que ayudar. Creo que he hecho muchas cosas en voluntariado como tal y no lo hago pensando en un enriquecimiento propio, sino porque yo creo que ya es una cosa propia mía, de mi forma de ser, el hecho de querer ayudar a las personas. Entonces yo creo que también eso está un poco enfocado, tanto con mi carrera como con lo que suelo hacer en mi día a día, el hecho de gestionar personas, organizaciones, partidos de voleibol,
teatro, yo creo que es un poco eso, yo me siento ese tipo de herramienta. Es que es complicado, pero bueno, yo lo voy a contar porque me flipa. O sea, esto me llegó por un episodio de Hora de Aventuras. O sea, recuerdo que eso, yo estaba pasando una época de depresión y de mucha ansiedad y se me quedó un capítulo completamente que era del doble elefante telépata de guerra, en el que él solo sigue instrucciones que le den. Entonces uno le dice, ataca a esta persona y él lo hace. Hace una pirueta y lo hace. Y claro, llegó el episodio en el que el protagonista le dice, ahora eres libre. Y entonces el elefante tiene una crisis de identidad, porque tenía que acatar una orden que no sabía hacer, porque era como piensa por ti mismo. Entonces, todo el episodio es el elefante teniendo una crisis de identidad y terminaba el episodio con el sol como un ente espiritual que le decía al elefante, le hablaba muy coloquialmente y le decía, piensa que yo en 1000 años, en millones de años, voy a explotar. Todo lo que es, todo lo que fue y todo lo que será, no importa, porque ya no existe. Entonces tú ahora puedes decidir el ser qué quieres ser. Si decides ser solo un trozo de carne que camina por la tierra, o decides ser el recuerdo de 1.000.000 de estrellas. Y se me quedó bastante marcado ese episodio sobre un poco el sentido de la vida. Y claro, después de eso, después de ese episodio, estuve pensando un poco en la formación de la Tierra, la formación de los astros, de las estrellas, de las galaxias. Y es muy interesante porque, claro, nosotros, según nuestros conocimientos, obviamente, porque yo realmente solo conozco lo que he vivido, según lo que nosotros sabemos, venimos del Big Bang, de la famosa explosión. La cosa es que antes del Big Bang tenía que haber algo para que se hiciese. Entonces, lo gracioso es que cuando nosotros estudiamos una explosión a nivel física, pues algo explota y los trocitos pues salen y luego caen. Hace una parábola y luego cae. Lo divertido es que nosotros seguimos siendo parte de la explosión. Entonces, nosotros cuando estudiamos el sistema solar, lo estudiamos siempre en una imagen quieta, con el Sol en medio y los planetas orbitando así, de forma elíptica. Sí, pero realmente seguimos siendo parte de la explosión. Entonces, nosotros giramos en torno al Sol mientras el Sol se sigue moviendo así. O sea, si la explosión hace así, nosotros estamos aquí. Entonces, todavía falta todo este camino. Y ya hemos recorrido billones de años. Entonces, es un poco locura cuando piensas que nosotros seguimos en movimiento y seguimos siendo parte de la explosión que ya hemos estudiado. Entonces, también te hace plantearte el sentido de la vida, que no tiene sentido. De una explosión se formaron las galaxias. Bueno, aparte, es muy interesante y muy bonito buscar la Niaquea. La Niaquea es la formación de galaxias y en muchas imágenes tiene forma corpórea, humana. Entonces también te hace pensar de que yo pertenezco a otra persona. O sea, el sentido de grandeza o sea, de grandeza humana se siente tan minúscula cuando te comparas con algo más grande. Porque claro, la Niaquea recoge las galaxias, la Vía Láctea está adentro y es literalmente esto en comparación con todo lo que es, y nosotros en la Vía Láctea somos nada. Entonces esa grandeza humana se termina acabando. Se termina acabando por un colectivo más grande, que es el universo. Y lo que decía antes del episodio de que nosotros somos el recuerdo de 1.000.000 de estrellas también va un poco por eso. O sea, en nuestra composición somos estrellas. Y creo que eso también es muy bonito. El hecho de que nos sintamos parte de todo el universo, a pesar de que no tenga sentido nuestra existencia, el hecho de formar un colectivo con todo el universo creo que también es muy interesante y muy bonito. A nivel ya espiritual, más que nada. Y un poco eso. Entonces, que el hecho de que la explosión del Big Bang, que nosotros sigamos siendo parte de la explosión y que nos movamos como nos movemos,
la probabilidad de mi existencia y de que yo fuese un árbol es la misma, porque ambos somos polvo de estrellas. Entonces, lo único que me diferencia, creo, porque a lo mejor no nos diferencia casi nada, es la capacidad que yo tengo de pensar. Nunca le he preguntado a un árbol, pero estaría bien preguntarle.